Imagen Suena con Carlos González. Hola, ¿qué tal? Amigos de Imagen Suena, mi nombre es Víctor Tinoco. Hoy estamos en el Cutout Fest 2019 en su 11ª edición. Y tenemos aquí a mi lado a Joaquín Seguí. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué te parece el festival? ¿Cómo lo has visto crecer este festival? Tú que estás detrás del arte de Line-Up. Sí, bueno, pues ya me había tocado varias veces venir, soy un poco amigo, ya casi familia del festival, entonces sí he visto varias etapas, no desde el principio, pero sí me ha tocado verlo crecer y mutar un poco y nada, pues me parece un festival genial. Siempre en general ha funcionado mejor, siempre ha funcionado muy bien y con el tiempo pues han ido sorprendiendo con nuevas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, pues el paso, no sé, pues creo que muchas de las cosas, o sea, el diseño, igual que la animación, etcétera, es algo que se aprende en la escuela ciertos fundamentos, pero después la calle es un poco diferente, ¿no? Sí, tú tienes que aprenderlo de Sí, ti autodidacta, ¿no? sí, desde cosas laborales hasta cuestiones de técnica, de uso de programas, etcétera, siempre hay mucho. Y bueno, de creatividad también, ¿no? O sea, la escuela es como un poquito como la base, mucho de lo que se aprende en la escuela es súper valioso y aunque pareciera que no, lo vamos a tener siempre en cuenta a medida que vamos trabajando, pero muchas de esas cosas realmente las que terminamos usando y las que nos hacen generar una identidad con nuestro trabajo, definitivamente se aprenden haciendo, ¿no? Cuéntanos para ti, tú que eres de Argentina, ¿cómo has visto la evolución de México en el arte? ¿Crees que estamos avanzando muy rápido o crees que está creciendo muy lento? ¿Cómo ves el arte? Bueno, a mí me parece que México siempre ha sido una de las capitales o quizás la capital cultural de Latinoamérica. O sea, es un país que o sea, siempre fue un poco como ebullicionante de todos los movimientos culturales, visualmente, musicalmente, etcétera. Entonces, yo desde Argentina siempre tuve varios referentes que venían desde acá. Argentina también es un país muy creativo y creo que los dos tienen como identidades muy distintas. Distintas, pero cada quien tiene lo suyo. Cada quien tiene la suya, sí, son los dos, o sea, los dos países están un poco alimentados por referencias diferentes culturalmente, entonces se generan cosas muy distintas. A mí me tocó verlo, o sea, yo estaba muy en contacto con cómo era visualmente y culturalmente Argentina y llegar acá y ver otra cara, una cosa muy diferente, la verdad fue muy enriquecedor para mí, empecé a aprender de nuevo cosas. No te costó trabajo, digamos. No, conocí un poco cómo funcionaba acá, cuál era la cultura gráfica acá en México, entonces un poco llegué, digamos, con algún bagaje. Sí, como que te dieron información y tú les das información más o menos. Sí, y habían referentes acá como Magallanes que iba a estar en el Cutout y, no sé, Alderete, por ejemplo, que es argentino, pero realmente hizo casi toda su carrera acá, entonces había como una escuela ahí bueno, Martínez Neave también en la caligrafía y en las letras, que es también a lo que yo me dedico un poco. O sea, ya había acá algo que yo había volteado a ver, ¿no? Que era referencia también en mi trabajo. Entonces, cuando llegué acá, pues lo tuve un poco más cerca y todavía expandí un poco ese panorama. Creo que el diseño en general, o sea, la creatividad en México, pues es muy buena, la verdad. Claro. Dinos, ¿cuál ha sido tu proyecto más difícil que te ha tocado tomar más días sin descansar? De que digas porque hemos sabido que tienes varios proyectos con varias marcas importantes. Sí. Entonces, ¿cuál es el que digas, sí, le metí muchas ganas a este proyecto? Bueno, he tenido algunos clientes con los que me ha tocado trabajar muchas veces y he tenido varios proyectos seguidos. Otros he trabajado menos veces, pero también han sido proyectos bastante intensos. La verdad ahora no me viene a la mente así el más difícil, pero creo que honestamente casi todos siempre son un poco un reto, ¿no? Quizás yo me lo pongo a mí mismo. He tenido, pues por ejemplo, trabajé mucho tiempo con Hyatt y proponían cosas que estaban como muy interesantes y en general eran cosas que sí requerían, digamos, mucho trabajo, mucho texto, pero la verdad para mí eran cosas como muy disfrutables. O sea, a mí me gusta que me fuercen y que me lleven a trabajar mucho porque significa mucho tiempo para mí para practicar, ¿no? Y la caligrafía y el lettering lleva mucha práctica, entonces digamos que me ahorran ese paso. Tengo la suerte de que me paguen, digamos, por practicar, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre que ese tipo de proyectos, voy a hablar de uno
esos en la charla que voy a dar en un rato, entonces también es justo un ejemplo de cuándo es mucho texto, de cuándo es mucho Sí, cosas, claro. justamente, sí. Y bueno, más o menos veo que, bueno, aquí no aparece, pero en el cartel, te gusta mucho como la informática, los sistemas. ¿Sabes algo de programación, de... Sí, bueno, tengo otro, un poco como un side project, o sea, un proyecto personal en el que trabajo mucho que no está tanto vinculado a las letras, tiene ahí quizás algunos elementos en común, pero son cosas que hago utilizando información, es como un poco venido del data visualization, de las infografías y así, pero es una versión ya traducida a arte abstracto, ¿no? Ok, Entonces, claro. sí, me gusta mucho trabajar con eso, me gustan muchísimo las matemáticas, etcétera. Yo sé programar, he trabajado con programación. HTML HTML sí, obviamente, no pero es, no es un programa. no, ese no es el que más uso, la verdad, pero pues sí, un poco de processing, etcétera, pero mucho de mi proceso de trabajo es un poco manual porque me gusta mucho trabajar con los datos y procesarlos a un nivel más matemático, ¿no? Usar más cosas como estadística, cálculo, que a veces puedo involucrar programación y lo hago cuando es necesario, pero trato de mantener una barrera ahí y trabajar lo más posible con un proceso más manual, más matemático, etcétera, porque también me da a mí la posibilidad de estar muy en contacto con los datos Te enriquece, ¿no? Saber sí, la sí, me información. permite también trabajar con ellos como un nivel más narrativo, que es justamente algo que me gusta mucho. Platícanos un poco sobre cómo fue el trabajo en conjunto con Hilda Palafox, que también hizo la parte visual de Lineup. Bueno, nos invitaron a hacer el cartel entre los dos. Bueno, Hilda Palafox, para los que no la conocen, es una ilustradora con bastante carrera y su trabajo está muy genial, o sea, es algo como muy potente. Y bueno, fue ahí como una cuestión como de nosotros ya nos había tocado colaborar algunas veces entre los dos, ya hemos hecho algunas cosas juntos, en general mezclando su ilustración y mis letras, o sea, mezclando un poco como la parte de caligrafía y dibujo. Y bueno, y para este cartel un poco la idea fue partir de la ilustración de Pony y yo dedicarme como a la parte de las letras, entonces hubieron como varios caminos que exploramos, algunas cosas más caligráficas y finalmente decidimos que lo que queríamos hacer era como los dos algo muchísimo más limpio, por eso trabajé en un logo que era más vectorial, pero que también a la vez eran letras y nos concentramos un poco, bueno, me concentré un poco en darle a ese logo como un poco de carácter, ¿no? O sea, son como una especie de caras que se ríen. Sí, hasta la página web cuando entras era muy, muy diferente, o sea, sí, entras sí. y dices, wow, Sí, es un entonces, trabajo grande. sí, la idea fue un poco eso y después trabajamos en el cartel en una versión que está de hecho cortada a mano, entonces como que fue una mezcla ahí de lograr algo muy limpio, muy vectorial, muy digital y después trabajar una versión final que estuviese hecha a mano, entonces sobre ese mismo dibujo recortamos el logo, bueno, recorté el logo a mano y hicimos una versión volumétrica a la que le tomamos una foto, entonces el cartel original es en realidad una foto del cartel que nosotros hicimos. Qué bien. Por último, muchos estudiantes nos ven. Dinos algún consejo que tengas para la gente que está interesada en meterse en el arte y en general en el arte y que algo que les puedas dejar de consejo. Sí, bueno, pues por un lado, en la caligrafía, que es lo que yo más uso para trabajar, sé que es algo que intimida muchas veces, que parece algo muy difícil y que va a llevar mucho tiempo y sí lleva mucha práctica. Al principio puede ser un camino tedioso, pero luego, sí, pero luego da muchas satisfacciones. Yo les diría que no tengan miedo porque la caligrafía es una muy buena herramienta. No necesitan ser unos calígrafos súper expertos para usarlo para diseñar, pero sí, pues, practicar y tener un nivel medio ya les va a permitir tenerlo en su arsenal de herramientas, entonces que se animen. Y en cuanto al arte, pues también es un poco una cuestión como de inquietud, ¿no? Entonces, yo también les diría que lo pongan en donde puedan, que estar en contacto con un trabajo creativo como el diseño, etcétera, o ilustración, o lo que estén estudiando, lo que estén haciendo animación, etcétera, siempre les va a despertar probablemente algunas preguntas que ustedes van a querer responder y que no se las van a estar haciendo los clientes. Entonces, respóndanse a esas preguntas.
dense Sí, tiempo sí. ustedes de hacer las cosas que ustedes querrían. Perfecto, bueno, nos despedimos desde el Cutout Fest. Sigan el hashtag Imagen Suena. Nos vemos. Imagen Suena con Carlos González.